tenemos el agrado de tenerlo acá en el programa a Miguel Martiarena. Así que bueno, te damos el pie para que te presentes. ¿Cómo andás, Miguel? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme primero. Me pidieron que me presente. Soy arquitecto, me dedico al paisaje. Tengo una maestría en arquitectura paisajista, soy magíster en arquitectura del paisaje. Doy clase en esa maestría en la Católica y doy clase también en una tecnicatura en jardinería en Ciencias Agropecuarias en la Nacional. Y aparte participo en la red Nuestra Córdoba. Ahí participo desde el tema de los espacios verdes. Bien, bueno, hablando justo de los espacios verdes, porque bueno, yo tuve la posibilidad de conocerlo a Miguel el año pasado, en la facultad se dio un evento muy interesante que era esta de Agenda Urbana Urgente. En ese marco, bueno, tuviste vos y otras personas también, pero yo quería pensar esto de los espacios verdes y hablar de la plaza y las dimensiones, ¿no?, que tienen estos espacios, de la dimensión física, la dimensión social, la dimensión subjetiva, que bueno, en realidad viene por otro lado, pero quiero que en todo caso que nos cuentes vos. A ver, esas son dimensiones, en realidad, que las tomo yo del paisaje, inspirándome, por supuesto, leyendo Habermas, porque estoy haciendo el doctorado en arquitectura, ¿no? Bien. Y Habermas habla de estas tres dimensiones, entonces yo hago como una traducción muy criolla de Habermas, discutiéndolo también, por supuesto, ¿no? Porque no se puede no discutirlo. Pero una dimensión objetiva en donde podemos hablar de todas las cuestiones físicas, todo lo que sea cuantitativo, todo lo que tenga que ver con infraestructura. En esta dimensión física está también la ecología, ¿vale? Es como manejada por las ciencias exactas. Podemos advertir una dimensión social que son todos los acuerdos en relación a los espacios verdes, y a los espacios de la ciudad. Cuestiones que sabemos y sobre las que nos pusimos de acuerdo, donde puede estar el lenguaje, que nos permiten comprendernos, ¿verdad? La misma idea de plaza, el mismo nombre de plaza y todo lo que tiene que ver con lo que se va construyendo alrededor de estos objetos, ¿tá? Porque el objeto en sí no es nada, es el objeto leído por nosotros y acordado por nosotros, porque si no, no nos podríamos comunicar tampoco, ¿no?, si no existiera esta dimensión social. Y estas dos se comunican a través de la dimensión subjetiva, que es lo que dice Habermas, es lo que está dentro nuestro y que solamente la gente se entera si lo comunicamos. Yo considero la dimensión, como les decía, la dimensión objetiva tiene que ver con las infraestructuras, con todo lo que es cuantificable. Cuando hablamos de cuantificable, ¿qué sería? Un ejemplo sencillo. A ver, el número de espacios verdes que hay en la ciudad de Córdoba o en una ciudad, ¿tá? o el índice de áreas verdes. ¿Qué proporción en relación a la cantidad de habitantes? Bien. ¿Ah? Eso sería cuantificable. Bien. O el tema de la investigación de espacios verdes que hice yo, que tiene que ver con la accesibilidad. ¿A qué distancia, a qué tiempo hay para llegar a un espacio más cercano, para llegar a tu espacio verde más cercano? ¿Cuándo tenés que estar caminando para eso? Por supuesto que ahí ya se cruza lo social, ¿no? Porque cuando estás hablando de una distancia y cuál es la distancia mínima, te tenés que empezar a preguntar, ¿para quién? ¿Para quién? ¿No? Claro. Si es para un niño, un joven, un adulto mayor. ¿Para quiénes? Claro. Porque tenés grupos. Ahí es donde empieza el problema. Cada uno de estos lugares va a tener diferentes paisajes. Cada espacio verde va, en arquitectura hablamos de paisaje y es un solo paisaje aparentemente. Entonces yo me paro acá, veo y tenemos como la certeza de lo que veo yo, ven todos. Y de algún modo el nosotros, con los que nos comunicamos, es un poco así. Sobre todo si estamos hablando muy entre arquitectos. Sí. Entonces sabemos que este es el paisaje, wow, qué bueno que está. Y no nos damos cuenta de que hay otra gente, que está el otro. Que construye ese paisaje también. Lo construimos y cada uno lo construye. Entonces cada grupo construye estos diferentes paisajes que están en un mismo lugar. Entonces hay diferentes miradas en un mismo espacio. Diferentes paisajes que se superponen en un mismo espacio. Y eso es lo que por ahí nos cuesta comprender. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la arquitectura y del hacer arquitectura, muchas veces hablamos
del paisaje arquitectónico, pero de este paisaje de moda que inventamos desde la misma arquitectura, que tiene que ver con la tradición de la arquitectura y que por ahí es el paisaje o es la imagen de los arquitectos, ¿no? No tiene que ver con la plaza de estos múltiples grupos que usan el espacio. Y después está falta lo subjetivo. Los acuerdos, en realidad, los acuerdos y lo social tienen que ver con el pasado, ¿no? Es con lo que hicimos en el pasado. Lo objetivo tiene que ver con el presente, con lo que está ocurriendo, con las infraestructuras. Y lo subjetivo, yo creo que lo relaciono con el futuro. Ahí viene mi lecturita de Habermas. Tiene que ver con la innovación. El aporte, tu aporte. Sí, para mí tiene que ver con la innovación y con el proyecto. Y hay algo interesante también esto que decías de pensar la vecindad, ¿no? Que tiene que ver también con el barrio, con la cosa más de vivir la plaza desde otro lugar o el espacio verde, no necesariamente tiene que ser la plaza como la conocemos en una manzana primariamente como fue claro. Los primeros trazados, pero eso me parecía muy interesante. ¿Cómo lo podemos pensar desde la vecindad? La vecindad, es lindo el nombre de suena vecindad. Bien, ¿no? Suena bien, porque viste cuando vos decías en arquitectura decimos los usuarios, horrible el usuario. O los agentes, si van a dejar. Es poco amigable, digamos. Es poco amigable. Sí. Un poco mejor que ciudadano, tal vez ya cruzado por un montón de cuestiones políticas. Pero cuando decís vecino es como que es algo de todos los días. A mí se me viene el Chavo del Ocho, vos sabés que... No, pero retrató muy bien eso, una vez lo explicaban, y él decía, esto tiene que ver con la impronta latinoamericana de forma de vivir. Yo tuve la posibilidad de vivir en una vecindad donde estaba enfrentado, y se da esa comunicación, ¿no? Hay como un ida y vuelta que es muy interesante, ¿no? Donde están los vínculos, donde ya el lugar, el espacio donde vos estás viviendo tiene una carga subjetiva también, ¿no? De esa apropiación. Sí, y están los grupos de vecinos también están los vecinos y los vecinos. Bien, eso es bueno. Y en ese sentido, digo, hablando de vecindad, ¿no nos estaríamos remitiendo a un usuario, volvemos a caer en la palabra esta, de mucha proximidad, digamos, a ese espacio verde? ¿No nos estaríamos como condicionando? A ver, vuelvo a esta investigación que hicimos hace un tiempo sobre la accesibilidad a los espacios verdes. La idea de accesibilidad se mide por distancia, y la distancia en realidad es tiempo para llegar, ¿tá? Una de las cosas que más nos está costando ahora, y tal vez por eso es que se mide el tiempo, reflexionaba en realidad hace poquito, pensaba, digo, ¿por qué medimos la accesibilidad? Y en realidad tiene que ver porque todos queremos llegar rápido a todos lados. Hay algo como que nuestro sistema de hoy empieza a producir de la misma forma que el mercado produce espacios, también está empezando a producir tiempo. Y este tiempo tiene que ser lo más eficiente posible. Entonces, de algún modo necesitamos llegar lo más rápido posible a todos lados. Para eso se empiezan a crear infraestructuras. Y dentro de las infraestructuras está la infraestructura de los espacios verdes, ¿no? Tal vez es una contradicción esto que estoy diciendo y me estoy enredando con lo mismo, pero cuando vos decís el vecino al espacio verde, tiene que ver con el uso, ¿no? Y con la apropiación, pero tiene que ver también con el que está más cerca y tiene que ver con el que usa más. En las investigaciones siempre los que usan los espacios verdes, cuando le preguntamos a la gente de la plaza, que está en las plazas, siempre los que están en las plazas son los que viven a menos de 3 cuadras. Y van todos los días y la usan muchísimo y de algún modo se apropian de esa plaza y le empiezan a dar su identidad y le empiezan a cargar de significados, si los dejan. Entonces hay una relación entre la felicidad y los espacios verdes, pensándolo en distancias o no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es real esto? Creo que sí. Entre la calidad de vida y los espacios verdes seguramente. Y bueno, la calidad de vida está muy relacionada con la felicidad. Y que es lo que uno busca, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, creo que sí. Si no, nos lo decía en relación a un estudio que hay de los espacios verdes en Londres que vos tenías publicado, claro, por eso te lo traía a pie. Sí, pero... estos estudios de felicidad son como bastante raros. No son tan felices. No sé bien cómo le preguntan a la gente. Yo participé, digamos, ¿no? Mientras hacíamos un trabajo, parte del equipo hizo un estudio de felicidad en Villa María. ¿Que le preguntaban, sos feliz así directamente? No, en realidad se preguntan como una cantidad de indicadores. Claro. Supongo que alguna de las preguntas tiene que ver con sos feliz así de pecho. Pero este estudio de Londres en realidad era que vos ponías el grado de felicidad y tenías 5 caritas de enojado a contento y entonces te iba pintando el mapa de la ciudad en función de la felicidad.
Y estaba muy bueno. Sobre eso hay una cantidad de cosas. Viste que en Twitter, leyendo lo que escribe la gente en Twitter, pero lo hacen computadoras, digamos, es un análisis. Te cruzan los datos y... Claro, en función de las palabras que usan y de la sintaxis, de lo que escriben, y viste que en Twitter aparece tu ubicación. Entonces empiezan a pintar mapas en función del estado de ánimo de la gente, pero no que te hacen la pregunta, sino que te la chupan a la información. Claro, sí, directamente. No es tan lineal. Y bueno, retomando un poco, te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo era este puente entre la dimensión física y la dimensión social? Esto que vos abordás de alguna manera como la dimensión subjetiva. ¿A qué viene? ¿Tiene un poco de relación con el uso, con la gente que ocupa el espacio? A ver, lo subjetivo es la mirada, es el mundo interno, ¿no?, de cada uno. Creo que existe claramente lo intersubjetivo, porque ahí nos damos cuenta, digamos, y empezamos a formar los grupos. Lo intersubjetivo que se construye con miradas, con sonrisas, con acuerdos hablados también, pero que muchas veces es por medios que no tienen que ver con lo hablado, sino que muchas veces son cuestiones indicativas, digamos, de movimientos. Entonces, a ver, ¿quién inventa el paisaje? Digamos, eso me parece como lo más profundo de lo subjetivo, de esta dimensión subjetiva, no intersubjetiva, sino subjetiva. ¿Dónde aparece la creación del paisaje? Hablando de paisaje, digamos, ¿dónde aparece la mirada nueva? Y eso nace de lo subjetivo. Pensaba en Turner, el pintor inglés que descubre la neblina en Londres, y que inventa el paisaje de la neblina en Londres. Antes la neblina nadie la veía, y este tipo la ve y empieza a pintarla, y a partir de ahí en Londres empieza a aparecer la neblina. O bueno, nuestros pintores que pintan las sierras y que empiezan ya Fader a mirar los distintos colores de la sierra. Creo que esa posibilidad, ¿no?, que me parece esa subjetividad que nace en el momento del ocio, sería del tener tiempo, y tal vez ahí aparezca el momento de permanencia en el espacio verde, ¿no? Este momento del juego, del ocio, donde aparece lo corporal y donde aparece lo interno, en esta experimentación con el espacio, pero que no existe con el cuando estamos apurados. Existe solamente cuando tenés tiempo, cuando puedes permanecer. Y esa es una de las funciones principales, volviendo al tema de los espacios verdes. Creo que es por ahí. Bien, aprovechamos porque te hicieron una pregunta. Yo creo que se presenta, pero por la voz la vas a sacar enseguida, así que la escuchamos y vemos qué nos dice. Hola, buenas tardes. Gracias, Eterio, por la convocatoria. Saludo a los oyentes y te saludo, Miguel. Buenas. Y aprovecho para presentar un disparador, en realidad, a partir de algo que leí en una novela de Gioconda Belli que se llama El país de las mujeres, y que es una historia de ficción que trata de un partido de izquierda feminista que llega al gobierno de un país de ficción centroamericano, y que plantea que en un momento se hace una campaña de educación ciudadana donde, haciendo un juego de palabras, la palabra ciudadanía se utiliza con una modificación que es cuidadanía, aludiendo, para reforzar la idea de cómo las ciudadanas y los ciudadanos se deben convertir en aquellas personas que mantienen su atención para cuidar su espacio, su barrio, su país y su gobierno. Y en relación a eso quería, Miguel, que nos cuentes, de acuerdo a tus experiencias y tus espacios de participación, cómo nos ves con respecto a esta cuidadanía. Bueno, Ceci Ainardi, la que es mi socia. Sí. Con Ceci y con Gustavo Re también, que es ingeniero agrónomo. Bueno, Ceci es bióloga, y los tres nos dedicamos al tema del paisaje y somos socios, y bueno, me está escuchando atentamente. El tema de cómo nos veo en ciudadanía.
A ver, en esto que hablábamos de las 3 dimensiones y de Habermas, faltaba todavía el villano, el villano, que sería el sistema, le dice Habermas, que no sé tampoco si es tan villano, ¿no? Estamos todos metidos en ese, que es que sería... Habermas lo nombra como el mercado y la administración, que arman como una especie de sociedad así con fines de lucro, y que se va metiendo en cada una de... En realidad se apoya sobre lo social, se apoya sobre los acuerdos sociales, sobre las leyes, sobre la propiedad privada, por ejemplo, y a partir de ahí empieza a afectar todo lo otro, empieza a afectar tanto la subjetividad como los objetos. Entonces todo tiene que empezar a funcionar alrededor de esto que es la plata, que la necesitamos, ¿no? Porque ahí es donde viene la trampa. Si me bajan el sueldo, voy a tener que salir corriendo y no voy a tener este tiempo de permanencia. Y un poco me parece que eso es lo que nos está ocurriendo como ciudadanos. El participar, el estar en los espacios de participación, como la Red Nuestra Córdoba, o bueno, incluso como esto, realmente consume mucho tiempo. Hay que tener tiempo para estar. Armamos hace poco un workshop para la reserva, para un centro de interpretación de la Reserva San Martín, que en realidad surge después de años de participación de los amigos de la Reserva San Martín, y a partir de eso, después de mucho, la municipalidad los invita a participar, y bueno, a mí me convocan también de esto, y plantean de que bueno, hay plata para hacer el centro de interpretación. Y claro, y nos ponemos a organizar, gente también de la Facultad de Arquitectura, entre los que está Pablo Giro y bueno, Juan Nacoto y Cristian Nancer, que somos los que estamos ahí más cerca en el tema de organización. Del taller Mediterráneo, ¿no? Claro, el taller Mediterráneo. Y bueno, gente de extensión, Germán Baigorri, que nos ayuda en esto, y es tan grande la cantidad de tiempo, y porque claro, no es que nos sentamos y estamos todos de acuerdo, nos sentamos a tratar de ponernos de acuerdo con los amigos de la reserva y con la gente de la municipalidad y con todos los otros actores que están dando vueltas y que ya tienen su propia lectura de ese espacio y que tienen sus propios acuerdos en relación a ese espacio, y que hay que entenderlos. ¿Y cómo haces para no pasar por encima? De pronto, esto que tratamos de construir, que sería un nosotros construido en la forma de un centro de interpretación, de pronto aparecen una cantidad enorme de tensiones y que tenés que tener tiempo para estar ahí. Y ese es como el tiempo que no tenemos. Ese es el tiempo de la ciudadanía. El tiempo de participar, el tiempo de leer, el tiempo hasta te diría, de sentarse en una plaza y hacerse amigo y charlar con el vecino sobre los problemas de la plaza. Fíjate que tanta teoría termina en una cosa como muy, muy simple. Totalmente, sí. Y volviendo a esto de la reserva, que aprovechando te pregunto, ¿mañana sabemos cuándo se reprogramó? Porque hay esto que nombrabas de... Sí, se reprogramó. Necesitamos tener muchos inscriptos, hablando de participación. Bien, entonces bueno, vamos a compartir cómo se pueden inscribir, cómo sería, cómo puede uno participar. Bueno, ya acá Manuel va a compartir entonces. En las redes, sí, pero la invitación, digo. Hay que inscribirse en una página de internet, en un formulario de estos de Google. Bien. La idea es armar equipos de 5 personas, son equipos que están conformados por un profesor arquitecto de cualquiera de las facultades de arquitectura, alumnos, hasta 5 alumnos, de arquitectura del ciclo superior, y hasta 2 alumnos que pueden ser también del ciclo superior de cualquier carrera relacionada con el ambiente. Interesante de esto es que es todo un desafío, ¿viste? Porque aparecen justamente estas dimensiones que se encuentran, de la infraestructura, con la creación, con la innovación, y entonces, bueno, a ver, ¿quién es esta cuestión que teníamos también con mi socio, y que un poco de ahí también se trae la idea? ¿Cómo hacemos para encontrar palabras comunes para estas cosas? Y en este desafío del centro de interpretación aparecieron otro montón de desafíos más.
está interesante porque el centro de interpretación, a raíz de todos estos acuerdos previos que hay dentro de la municipalidad, está ubicado en una terraza de inundación. No en otro lado, como a lo mejor nos hubiera gustado, sino que tiene que estar ubicado en una terraza de inundación, o sea que el edificio tiene que responder a una posible inundación. Por otro lado está ubicado pegado a unas ruinas arqueológicas, es decir, tiene que tocar lo menos posible el terreno. Aprovechando este ubicado, cuando decimos para el que no conoce, ¿dónde está la Reserva San Martín? Sabemos que está en Córdoba, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo llegamos? La Reserva San Martín está ubicada atrás de la FICO, cerca del Chateau, digamos, en la zona noroeste. Está atrás también de Valle Escondido. Sería como entre Valle Escondido y el río Suquía. Bien. Y para llegar hay que entrar por la FICO. Cuando se llega al fondo se dobla a la derecha y después se dobla a la izquierda y ahí entras en un camino que después se hace de tierra. Ese camino es el tema de lucha de los amigos de la Reserva. En realidad el tema es que ese camino debió haber quedado dentro de la Reserva San Martín y sin embargo hubo un error o no sé por qué sigue figurando en el catastro como una calle pública cuando en realidad debería ser parte de la Reserva. Entonces, bueno, creo que hay mucha intención ahora de la municipalidad a partir de este distrito verde que están creando en el sector. De recuperar ese espacio. Claro, de que el camino finalmente sea parte del interior de la Reserva. Ahí se encuentran, por ejemplo, dos temas. El tema ecológico de la Reserva y de la necesidad de que este espacio, que en realidad es una joya, es un bosque nativo en el medio de la ciudad de Córdoba, que va a quedar rodeado de ciudad, un desafío enorme, ¿no? Y complejísimo también. ¿Cómo conservar eso frente a la otra presión enorme, que también es muy necesaria, que es la de la movilidad de todo el sector noroeste de la ciudad? Y que si esa calle se abriera, sería descomprimiría de una forma increíble todo el sector noroeste. ¿Tá? No habría colas en la recta Martinoli y bueno, en otros lados. Bueno, el tema es encontrar alternativas en esta ciudad no planificada que tenemos, por dónde vamos abriendo caminos. Bueno, la municipalidad nos mostró unos planos en donde aparentemente se va a ir por terrenos militares pegados a Valle Escondido, pero no en Valle Escondido. Parece que esa es la alternativa más... Zona de Calera, la reserva... Claro, y se saldría a la zona, a esta avenida Colón, bien ahí ya cerca, no es Calera todavía, ¿no? Por supuesto. Falta, sí, pero es camino a... Sí, habría como varias calles que saldrían ahí pegadas a la entrada de Valle Escondido, pero no salen por Valle Escondido. Porque claro, imagínate, también los vecinos de Valle Escondido tampoco quieren ver todo el tránsito del noroeste pasando por sus calles. Sí, había quedado por ahí una duda dando vuelta sobre cómo podemos abordar estos espacios verdes, ¿no? Desde una modernidad, alguna alternativa. Sí, eso fue una parte en esta reunión, en esta charla en la Facultad de Arquitectura que yo largué, digamos, como una propuesta de decir, bueno, a ver, pensemos en una utopía. Pensemos en utopías, sobre todo porque tenemos crédito a 100 años. Ese era en realidad el tema. A ver, nuestros hijos y nuestros nietos están endeudados. Pensemos cómo tiene que ser también nuestra ciudad dentro de 100 años. Si podemos endeudarnos a 100 años, también tenemos obligación de pensar cómo va a ser nuestro futuro. Aparte que los grandes proyectos nacieron de las utopías. Claro. Y entonces... a ver, pero ¿cómo hacemos también para crear una utopía que sea cierta, ¿no? Porque una utopía en donde podamos estar todos. En esto que hablábamos de los paisajes que se superponen, la modernidad pensaba en un solo gran paisaje universal. De un modo también eso es lo que plantea Habermas, y también un modo eso es lo que plantea el comunismo, ¿no? Un solo gran paisaje, uno. Hay un universo, un paraíso comunista o un lugar en donde todos estamos de acuerdo y es como un lugar idílico y que nunca va a ser así. Esta participación, dice Mark Missen, se llama, es un autor alemán, creo. Habla, bueno, en realidad él refiriéndose a otros autores, entre ellos Moshe Shafty. No me va a salir el apellido. Bajito por las dudas. Ahí torsión. No importa. La esposa de Laclau. Está más fácil. Ella habla de participación agonística. Digamos, participar hasta el final. ¿Tá? ¿Cómo hacer para participar hasta el final? Porque el conflicto también es hasta el final.
Es el conflicto que nunca se va a resolver. Tenemos que llegar ¿y cómo hacemos en esta utopía? Por eso saqué ahí el tema que también está planteado en este libro. Bueno, ¿cómo hacemos para pensar en modernidades alternativas? ¿De dónde surgen? Está claro que, bueno, a lo mejor sí, en Europa puede haber modernidades alternativas. ¿Qué está ocurriendo con toda esta gente que se desplaza? ¿Cómo viven? ¿Dónde viven? Acá en Córdoba, digamos. A ver, dejemos de vernos nosotros y empecemos a ver los otros. Porque de algún modo nosotros estamos sentados acá en este espacio de poder. Digamos, yo estoy hablando en una radio y todos acá estamos hablando en una radio, en donde nos escucha un grupo de gente que le podrá gustar o podrá disentir, pero estamos en un espacio de poder. Y los que no están en un espacio de poder, ¿qué dicen? ¿Qué piensan? Por ahí creo que hay que buscar las modernidades alternativas, en los márgenes. Vos me decías recién el tema de la Torre de Babel. Sí, como una analogía que habías planteado. Claro, la Torre de Babel, después me di cuenta que fíjate que Derrida habla de la Torre de Babel para hablar del nacimiento de la arquitectura. Dice que la arquitectura nace en la Torre de Babel. ¿Y nace por qué? Y porque no se ponen de acuerdo, y entonces en ese no ponerse nunca de acuerdo empieza a aparecer la arquitectura. Pero la arquitectura, que trata de la arquitectura, y hablemos del paisaje, ¿no? Porque yo creo que la arquitectura está dentro del paisaje. Este paisaje como una trampa nefasta, ¿está? Este paisaje que trata de que todos pensemos en la belleza, y la belleza como una cuestión única, en donde todos tenemos que digamos, este tema de embellecer las villas de emergencia para que parezca que todo es lindo, o bueno, de poner muros para separar los barrios ricos de los barrios pobres, para que se vea bello. Pintemos las casitas para que se vean lindos, y mientras tanto la gente se muere. Y tampoco, no sé si llegamos a escucharlos. A ver, ¿cuál es su idea de qué les gusta? Claro, porque belleza o lindo, ¿para quién? Claro, ¿no? Ese es el problema del paisaje, el problema de la arquitectura. Y realmente estaba ahí repensando en esto de que no se ponían de acuerdo, ¿no?, en la construcción de Babel, con esta idea utópica de paisaje, ¿no? Porque paralelamente es una construcción que no acaba nunca, porque es una construcción cultural, y uno tiene que de alguna manera prever cierta flexibilidad que se vaya adaptando, ¿no? Por más de que tengamos 100 años, ¿no? Como decías, va a ser un constante cambio. Pero tiremos una piedra. Veamos para dónde vamos. Por supuesto. Y tratemos de que participe la mayor cantidad de gente. Fíjate, yo pensaba, Dios, si nos juntamos todos y pensamos a 100 años, por ahí hasta es menos conflictivo que pensar dentro de 5 años. De algún modo, hasta a lo mejor, como no ninguno va a estar, vamos a poder empezar a decir cosas buenas y ponernos de acuerdo, porque no va a estar mi bolsillo de por medio, no sé, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí. Los intereses personales, ¿no? Que claro, por ahí tienen demasiado peso. Claro, exactamente, pero suelen ser como tan cercanos en este tema de la aceleración de los tiempos. Por ahí es el interés de lo que va a ocurrir en noviembre, ¿viste? No estamos hablando de qué es lo que va a pasar. Digamos, hasta noviembre tenemos que vivir en un paraíso, porque si no se cae todo. Entonces, ¿cómo hacemos? Digamos, nos sentemos a pensar y nos pongamos a pensar en un futuro entre todos, en donde todos podamos estar, todos distintos, ¿no? Se habla de la transarquitectura y de la transmodernidad. Es como más allá, ya no es la posmodernidad, es como más allá. Se habla también, me hace acordar a un tema que lo tengo por ahí más claro y por eso lo puedo hablar y no lo voy a hablar bajito, es el tema de la transdisciplina. ¿Tá? Cuando se hablaba de la disciplina, de la interdisciplina, la multidisciplina, en donde somos todos, y acá están biólogos, y están arquitectos, y hay agrónomos, y bueno, y hay sociólogos. Pero cada uno tiene su kiosquito y lo maneja y lo defiende y habla desde su postura y desde su mirada, y después, en cambio, y se pueden poner de acuerdo y podemos llegar a hablar un lenguaje común, pero la transdisciplina va más allá de la disciplina. Entonces empezamos a hablar no solamente de disciplina, sino de saberes. Y empezamos a preguntarle al viejito, charlábamos antes de las acequias, al viejito que es el que corta las acequias y que es el que más sabe de las acequias. ¿Y qué tenemos que ver los arquitectos con las acequias? A ver,
porque va más allá de las disciplinas, pero con un enfoque de la co-construcción, ¿no? Exactamente. Donde todos, más allá de la disciplina, podemos aportar a lo mismo. Así es. Es eso. Sí. No, yo quería tomar algo en relación a que no quiero que se nos vaya, que se nos escape, y que bueno, que Anto nos había planteado de preguntarte en relación a la red Nuestra Córdoba. Bien. Y bueno, un poco que nos cuentes de qué se trata. Te estoy llevando a otro territorio totalmente distinto, ¿o no? Porque tiene algunos, sí, tiene que ver, tiene puntos donde se encuentra. Y lo queríamos pensar más por nuestra ciudad, ¿no? Que nos cuentes cómo funciona y ver cómo la podemos pensar para nuestra ciudad de Carlos Paz, porque digamos, recordemos, esta red es en Córdoba. Bueno, claro. Ahora nos explicará de qué se trata. Sí, no solo está en Córdoba, está en otras ciudades también, está en Lima, no sé si está en Santiago, bueno, pero está en varias ciudades y hay una red latinoamericana de ciudades. Nuestra Córdoba surge de una iniciativa de un grupo académico, pero que también se juntan con empresarios y con directivos de las universidades bueno, la idea era pensar, bueno, a ver qué hacemos para que Córdoba esté un poco mejor, porque veníamos un poco empantanados, ¿no? En relación a los gobiernos municipales. Y yo creo que el gran comienzo de Nuestra Córdoba es cuando consiguen la ordenanza del plan de metas. El plan de metas exige que los candidatos a intendentes presenten una propuesta de qué es lo que van a lograr al final de su periodo de gestión. Y se viene cumpliendo. El intendente Mestre lo viene cumpliendo en Córdoba, ¿no? Sus dos periodos, creo que mejorando un poco, porque el primero fue, bueno, nadie sabía muy bien cómo se tenía que hacer esto, me parece que viene un poquito mejor, y la red Nuestra Córdoba funciona haciendo control de gestión. Entonces, somos ciudadanos, muchos por ahí académicos, por ahí demasiados académicos, esto de la transdisciplina realmente nos cuesta, y nos sentamos a charlar sobre los temas de la ciudad y cada uno, digamos, hay como grupos y cada uno dentro del grupo tiene como un poco su especialidad y se pone atento a determinado tema. Yo, por ejemplo, estoy atento al tema, a todo lo que tenga que ver con los espacios verdes. Hay otra gente, por ejemplo, Beatriz Valencia está a cargo, está en el tema de convenios urbanísticos, o Joaquín Peralta, bueno, es como más general, Joaquín sabe un poco de todo, y hay gente ingenieros que ven el tema de movilidad y nos juntamos cada tanto, cada 2 meses, un poco más a veces. Sí hay mucha correspondencia por mails, hay politólogos, eso es importante. Los politólogos son geniales porque medio como que terminan como cohesionando los grupos, ¿no? Y empiezan como a interpretar estas cosas que por ahí los arquitectos no sabemos tanto. Sería muy bueno que si en Carlos Paz se pudiera hacer esto, aunque sea, yo creo que siempre los intendentes tienen la intención de mejorar. Y creo que eso es algo que, sobre todo para ganar las elecciones, tienen que presentar propuestas que sean superadoras de lo que estaba antes, y dentro de esto una propuesta del plan de metas puede ser un objetivo interesante dentro de un grupo de Carlos Paz que se reúnan. En la red Nuestra Córdoba es importante el que dentro del grupo directivo de la red está La Voz del Interior, por ejemplo, y ellos toman muchas veces los temas que nosotros ponen en agenda. Claro, eso es como muy importante. Y bueno, después hay Arcor, por ejemplo, esta gente de Arcor que ellos ayudan también, porque a veces hay proyectos internos dentro de la red, temas de investigación que sirven como para poner evidencia y después para poner en evidencia problemas. Ahora estamos en un tema que tiene que ver con la niñez y los espacios verdes de la zona sur de Córdoba, entonces va a haber todo un trabajo con las escuelas. Bueno, qué sé yo, es interesante y creo que está bueno. Y uno empieza a notar que hay como mejoras, ¿no? Porque cuando los políticos se sienten mirados, la cosa cambia un poco. De hecho, este centro de interpretación, este workshop por el centro de interpretación, creo que surge, es una iniciativa que la toma la misma municipalidad, pero bueno, invita a las organizaciones que estábamos hablando de ese tema. O sea que en principio creo que nos está escuchando.
Sin duda, pudieron poner en agenda un tema que era Claro, más que necesario, sí. sobre todo una reserva como un espacio verde dentro de la ciudad de Córdoba.